expresar Él sus atributos. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Amén. Entonces, ya estudiamos los primeros tres atributos, que es vida, amor y luz. Y fui muy cuidadoso de irles explicando despacio, porque tenemos que saber qué clase de Dios nos vino a través de la persona de Jesucristo. Tenemos que saberlo. De otra manera, vamos a ser cristianos siempre muy estrechos en nuestro conocimiento, muy angostos, muy cortos. Pero si nosotros ponemos atención a lo que Dios nos da cada vez que venimos, porque yo sé que cada vez que nos reunimos es una cátedra de parte de Dios, para que nosotros seamos instruidos. Amén. Entonces hoy voy a hablar de dos atributos más. De esa manera vamos a completar 5, pero ya leí y hay como 30 atributos bien fáciles de verlos. Atributos de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, no se les olvide, 29 cosas en palabras simples que Iván está tratando de que algunas les vayamos pescando, entendiendo, y luego nos va a estar repitiendo 10 que están en parábola. ¿Aló? Y 10 que están en parábola. Pero después de eso vamos a estudiar como 30 atributos para después de que ya entendamos los atributos de Dios, vamos a hablar de su beneplácito, de lo que Él se propuso, luego de su obra, cómo es que se lleva a cabo, para después entrar a lo que es Dios como espíritu o Jesucristo como el espíritu vivificante, porque Él es llamado el Cristo. Y como el Cristo es que tenemos que entender bien cómo es Dios para toda la iglesia, como el Cristo. Porque nosotros tenemos a un Dios que nació como Jesús, llamado el Cristo. Pero ya saben que después de que entendamos lo que es el Cristo, tenemos que entender lo que es el Espíritu. Amén. Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Ahorita estamos solo analizando lo que es Dios para saber qué clase de Dios nos vino en Cristo. Entonces ahorita estoy pero bien empeñado, estamos bien empeñados en entender cómo es Dios Padre, para saber cómo es que vino en Cristo, para entender quién es Cristo, para luego entender que en resurrección es Cristo como el Espíritu vivificante dentro de nosotros. Esas son lecciones, hermano, que no las debemos dejar caer en tierra. Entonces hoy quiero hablarles de les dije 2 atributos. Uno es riquezas. Dios es riquezas. Oigan bien eso. Dios es riquezas. Riches. Dios es riquezas. Pero Él también es plenitud. Fíjese que usted ha leído esas palabras en la Biblia, y la razón por la cual yo tengo carga de que todos entendamos es porque leemos, pero muchas veces no sabemos lo que estamos leyendo. Si ahora cuando usted ya lea que Dios es vida, yo le expliqué a usted, y si no, regrese a los mensajes y estúdielos para entender cómo es Dios como vida. Ya le expliqué cómo es Él como amor. Si no lo entendió todavía, vaya a sus mensajes, repase sus mensajes y entienda cómo es Dios como amor. Si no entendió cómo es Dios como luz, vaya a sus mensajes. Hay 3, 4 mensajes de Dios como luz y usted aprende lo que es Dios como luz. Entonces, cuando lea su Biblia va a tener mucho sentido. Ahora vamos a hablar de las riquezas. Porque las riquezas en la Biblia son como un agregado particular, como atributos de Dios en muchas maneras. Vamos a leer el primer versículo porque ustedes saben que el hermano Carrillo siempre lee los versículos. Romanos 2:4.
Romanos 2:4. Y quiero que pongan atención. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Noten pues, noten que ahí está lo que queremos hablar, Dios como riquezas. Dios, él tiene ese atributo de riquezas, y las riquezas de Él son de su benignidad. Él es rico en benignidad, Él es rico en paciencia, Él es rico en longanimidad. Y dice que uno puede ignorar eso, y al ignorar eso uno no se arrepiente. Qué linda es la palabra, ¿verdad? ¿No les parece que es linda la palabra? Entonces, cuando nosotros hablamos de riquezas, solo tenemos que tener cuidado, y no sé cómo decirlo, pero tenemos que ser meticulosos. Yo soy muy meticuloso al estudiar la Biblia. Si ustedes se dan cuenta, leo un versículo y lo leo y lo leo, y voy tratando de unir todo lo que dice ahí para que Dios me hable. Porque la Biblia, bajo su contexto, habla. Las riquezas. Entonces, las riquezas, que son un atributo de Dios, son riquezas de benignidad, son riquezas de paciencia, son riquezas de longanimidad, y no hay que ignorar su benignidad, porque ella nos guía al arrepentimiento. Entonces, ese versículo, hablando en plata pura, es para cuando uno se convierte a Cristo. Arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con el inicio de nuestra vida cristiana. Entonces, veamos que este versículo, usándolo bien, es para producir arrepentimiento. Quiere decir que este versículo es para cuando uno se acaba de convertir. Porque vamos a darnos cuenta que Dios tiene riquezas no solo para nosotros antes de convertirnos, sino que tiene riquezas para nosotros después de convertirnos. ¿Me explico? Entonces vamos despacito, pues. Ahora le voy a hablar de los atributos que son aplicables a nosotros. Ese está bonito porque ese sirve para que una persona entregue su corazón a Cristo, ¿verdad? Porque es para arrepentimiento. Entonces, esas riquezas. Benignidad, alguien que lea en el diccionario qué es benignidad, por favor. Benignidad. Es de benigno, es de bueno, de bondad tal vez, pero vamos a verlo de acuerdo al diccionario. Como dice el diccionario tuyo, Dani, porque el de Ramón dice otra cosa. No, es que ahí son diferentes significados. Buena voluntad. Sería de la compasión de Dios, pero ¿cuál es el primero en el suyo, hermana Xochitl? Buena voluntad. ¿Se acuerdan ustedes que cuando los pastores estaban y que aparecieron los ángeles diciendo gloria a Dios en las alturas, buena voluntad para con los hombres? Entonces, se puede decir que la benignidad de Dios se mostró a través de la venida de Cristo para salvarlos. La benignidad, y ya ustedes entonces ahí tienen algunas definiciones que les ayuda para entender de qué estamos hablando. Nunca se nos olvide pues que Dios es rico para producir arrepentimiento. Dios es rico para producir arrepentimiento. Él produce arrepentimiento en todo aquel que Él lo va a salvar. Ya ahí ustedes saben que Dios no va a salvar a todos los hombres, porque no todos los hombres están
escogidos y predestinados. Pero ya esa es otra parte de la salvación. Pero lo primerito que tenemos que entender con las riquezas de Dios es que es rico para salvar a los pecadores por medio de este atributo. Entonces, estos atributos son principalmente para los pecadores y esas son riquezas divinas, riquezas divinas. Dios es rico. A pesar que la Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata, pero Él es dueño de todas las cosas visibles e invisibles. Entonces, podemos ver que para los pecadores hay riquezas de Dios. Pero ahora vamos a ir al libro de Efesios, Efesios 2:4, Efesios 2:4. Y ahí vamos a encontrar algo más riqueza. Efesios 2:4, pero Dios que es rico en misericordia. Créanme sinceramente, uno tiene años de ser cristiano y como no ha estudiado la Biblia de esta manera, uno a veces dice, ¿y esto qué es? ¿Verdad? Pero Él es rico en dólares. No. Claro que es rico en dólares también Él, porque Él es el dueño del oro y de la plata, pero Él quiere que nosotros también entendamos que Él es rico en misericordia. Rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Fíjese que ahora ya nosotros entendemos los atributos, porque nosotros entendemos ahora lo que es el amor de Dios. El amor de Dios para nosotros es tremendo, hermanos. Sin embargo, cuando estudiemos más adelante su justicia, ustedes se van a quedar asustados. Se van a quedar asustados cuando yo les hable de la justicia de Dios. Porque el amor nos impresiona. Pero hablando bien en serio, el amor de Dios, si Él quiere, nos lo da. Y si no quiere, no nos lo da. Su amor. Sin embargo, cuando ustedes vean la justicia, es un atributo de Dios que nos deja mudos. Pero todo va unido uno con otro. Porque Dios, para mostrarnos su amor, nos tuvo que hacer enemigos de Él. Y de acuerdo a su justicia nos condenó. Fíjense cómo pónganme atención cómo funciona Dios. Y yo sé que ustedes van a descubrir y tocar asuntos que están bien escondidos en su corazón y en la Biblia. Ustedes van a aprender cosas maravillosas. ¿Quién fue el que dijo que Dios nos va a dar cosas o nos está dando cosas más profundas cada día? Porque cuando uno entiende a Dios como justicia, qué tremendo que Él te corrompe, te hace enemigo de Él y te mete preso. Mire, el que no entiende la Biblia se le cruzan los cables. Pero si ustedes ponen atención, ustedes van a discernir cómo es Dios. Por eso dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero imagínense cómo es que Dios trabaja con el hombre. Lo crea, lo corrompe y lo restaura. Pero Él hace todo eso para mostrarle su amor. Si yo les dijera a ustedes, bueno, hermanos, ¿conocen a ustedes a alguien que sea un siervo de Dios perfecto y que lo metan preso sin hacer nada? ¿Sí lo encuentran en la Biblia? José, Cristo, Pablo. Entonces el Dios que nos vino en la persona de Jesucristo, se me hace a mí que muchos no lo conocen. Se me hace a mí que muchos cristianos están disvariando acerca de Dios. No están entendiendo quién es Dios. Porque Dios, primero, Él delineó su plan, lo hizo, no le pidió consejo a Naiden, dicen allá en mi rancho. No le pidió consejo a Naiden, no le pidió consejo, ni siquiera dijo, hey, me podrían. Por eso es que critican mucho a los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová dicen que
que cuando Dios dice en Génesis 1, hagamos al hombre, dice que está hablando con los ángeles, dice. Sí, pero no, Dios no le va a pedir a los ángeles consejo para ver cómo hace sus cosas. Dios es Dios y Él las hace como Él quiere. Y Él, para mostrarte amor a ti, te hizo, mira cómo, mejor ni te comparo o no te comparo a ti, me comparo a mí mismo. Yo me pongo a pensar cómo he sido yo toda mi vida y digo yo, de verdad que Dios sabe lo que está haciendo conmigo. Porque Dios lo pasa a uno por el valle, por la sombra, por la muerte, por el desprestigio, por todo, hermano. Pero Él sabe lo que está haciendo con nosotros porque fiel es el que empezó la obra. Yo me miro terminadito. A mí no me aflige nada, hermano. A veces si me pongo a verme lo que yo soy, digo, no, hombre, no la hago. Pero me pongo a ver a Cristo y digo, con Él sí la hago. Amén. Pero no se pongan tristes, pues. Porque Él es rico. Él es rico en misericordia. Él es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Pero veamos también Efesios 1:7. Efesios 1:7, hablando de su atributo de riqueza. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según hermano, mire, todo lo aplica a riquezas, riquezas, riquezas. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes saben que Él es rico en misericordia? Que Él es rico en gracia. Él es rico en amor. Él es rico en bondad. Entonces, este atributo no lo olvidemos nunca. Él es las riquezas. Usted puede decir, como dijo Iván, quiero hablar bien de Dios. Dios, tú eres mis riquezas. Dios, tú eres mis riquezas. No, hombre, algunos dicen que Dios es sus riquezas por los $1,000 que tienen en el banco. Es que esta es mi riqueza que Dios me ha dado. Ay, Dios, pobrecitos. $1,000. Señor, gracias por tus riquezas. Sí, porque dice tu palabra que tú eres rico en gracia, riquezas de gracia. El 2:7, 2:7, 2:7. Aleluya. 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Mire, ¿se había puesto usted a pensar que Dios tiene riquezas? Pero no, pero consciente como lo estamos sintiendo ahorita. Porque ahorita es que estamos siendo ministrados. Ahorita es que Dios te está diciendo a ti, yo soy riquezas, yo soy riquezas, yo soy riquezas, yo soy riquezas. Hermano, Dios es un Dios de riquezas. No tenemos un Dios pobre. No tenemos un Dios que no se puede compadecer. No tenemos un Dios que no sana. No tenemos un Dios que nos deja olvidados. Y aunque a veces se pone como injusto, porque aprendimos el juez injusto, hay que seguir orando. Cuando Dios se te aparece a ti como injusto, ¿para qué es? Para que dobles la guardia en tu oración. Aleluya. Gloria a Dios. Leamos otro más. Efesios 3:16. Efesios 3:16. Estamos viendo al que es riquezas para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Este está más bonito, hermano. Mire. ¿Cuántos se han sentido a veces tristes? ¿Cuántos se han sentido afligidos? ¿Quién se puede imaginar que cuando nosotros estamos pasando por esas pruebas, estamos como pobrecitos? Y Dios nos quiere dar sus riquezas. Amén. Fíjate, Él te dice que Él puede fortalecer tu hombre interior por medio de sus riquezas. Quiere decir que cuando tú estás triste,
tienes que entender que estás muy pobre. Si estás afligido, estás muy pobre. Si estás no, enfermo, no, porque la enfermedad a veces es una prueba que hay que saberla explicar. Pero cuando estás agüitado, cuando estás agüitado, el Señor es tan rico que puede fortalecer tu ser interior por su espíritu. Y saben ustedes que a nosotros los humanos nos llegan las tristezas a veces sin estarlas buscando. Uno está bien contento a veces y de repente le cae una aflicción terrible y dice uno, ¿pero qué pasó? Acuérdate de que tienes un papá riquísimo, riquísimo. Otro versículo más, Romanos 9:23. ¿Cuántos estamos entendiendo que tenemos un Dios de riquezas? Un Dios de riquezas. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Mire, nosotros estamos preparados de antemano para expresar a Dios, porque gloria es expresión. Entonces, hay riquezas en Dios para que nosotros expresemos a Dios. ¿Qué te parece? Bendito sea su nombre. Entonces, ya entendimos pues las riquezas. Esos son atributos, es que no son atributos, no, que es un atributo que se llama riquezas. Es plural, un atributo de Dios que se llama riquezas. Sal de aquí creyendo en las riquezas de Dios. Son espirituales, pero también son materiales. Porque si Él te dice que Él es el dueño del oro y de la plata, Él te dice no te afanes porque yo te voy a proveer para... Porque hay pasajes, muchos versículos diciendo que si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Y hasta hay un versículo que lo he oído mucho entre los mexicanos, pero no lo he encontrado en la Biblia. Dice, bueno, ese es uno, ayúdate que yo te ayudaré, pero hay otro que dice que el niño nace con la torta bajo el brazo. No, y esos son dichos buenísimos. Tienen mucha sabiduría. Y buena nació, ¿ah? Aquel está te dice, y qué tortota la que traía. Sí. Sí, porque hay niños que con una tortita, flaquitos, con una tortita, pero hay unos que nacen con una buena torta. Riquezas, George, riquezas, las riquezas. Atributos, atributo divino, riquezas. Dios es riquezas. Pero Dios que es rico, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Fíjese, los vasos, porque ahí está hablando las vasijas somos de barro, pero al contener la vida de Dios, Él ha prometido que nos va a transformar, transfigurar, nos va a glorificar. Amén. Suficiente para saber riquezas, pues. Entremos de una vez a la plenitud, porque así yo termino de predicar hoy. La plenitud es un poquito más amplia, hay mucho material para hablar de Dios como plenitud, pero puede ser que nosotros, teniendo muchos años de ser cristianos, todavía no entendemos lo que es plenitud. Plenitud en inglés es fullness, fullness. Ah, ahí está Daisy, dice fullness, fullness. Qué bueno que lo dije en inglés, ¿verdad, Daisy? Oh, fullness, dice. Plenitud, plenitud, plenitud. Ok, quiero que ustedes sepan que plenitud es otro atributo de Dios. Plenitud. Cuando ustedes hablen de Dios como plenitud, tienen que saber qué es lo que están diciendo. Vamos a Colosenses 1:19. Colosenses 1:19.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. De aquí en adelante, cuando usted lea ese versículo, usted tiene que saber qué significa. Agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Pónganmelo en inglés también. Colossians, dice. Colossians 1:19. Colossians 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿No? ¿Sí lo podemos tener en inglés? ¿No? Oh, ahí está. For it was the good pleasure of the Father that in him should all the fullness dwell. For it was the good pleasure of the Father that in him should all the fullness dwell. Fíjese, era el buen placer. Ustedes saben que el buen placer es el beneplácito. Beneplácito. Buen placer es beneplácito. En español, beneplácito, good pleasure. Beneplácito. Bene, bueno, y plácito, placer. Buen placer. O sea que el buen placer de Dios era que en Cristo habitara toda plenitud. Mire pues, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Preguntémonos, ¿a qué se refiere ese versículo? Fíjese que muchos van a decir que se refiere a la plenitud de la divinidad. Si usted le pregunta a alguien, mira, ¿qué quiere decir que al Padre le agradó que en él habitase toda plenitud? Muchos ahí van a ver, les van a decir que se refiere a toda la plenitud de la deidad. Y aunque eso es correcto, pero Pablo aquí no modifica la plenitud. Mire, no dice ahí, should all the fullness of God dwell. Cuando una palabra no tiene modificación, o sea, para esto uno tiene que ser experto en lenguaje, pero cuando alguien no es experto en lenguaje solo se le explica y aprende, ¿verdad? Una palabra sin modificación está solita, pero si ya le ponen una modificación, pertenece a eso. Si yo digo the fullness of God, yo ya estoy diciendo que la plenitud de Dios. Pero si yo digo the fullness, solo the fullness, tengo que poner atención que me están enseñando, ¿verdad? Porque si no tenemos cuidado, enseñamos algo que no está diciendo la Biblia. No es lo mismo que yo les diga a ustedes the fullness of God a que les diga the fullness. ¿Me explico? Ahorita van a darse cuenta. Aquí dice que toda la plenitud le agradó al Padre que habitara en él, y debe de ser conocido lo que es plenitud, porque la plenitud dice que le agradó al Padre que habitara en Cristo. La plenitud en este versículo. En este versículo quiere Dios que entendamos algo. Tráiganmelo otra vez en español porque si no me voy a volver gabacho aquí. Plenitud. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Quiero por favor que me pongan atención porque estoy enseñando. I'm teaching right now. Si yo digo toda la plenitud de Dios, estoy diciendo otra cosa. Pero si yo solo digo toda plenitud, hay muchas plenitudes. ¿Estamos? Y Dios quería que habitara toda plenitud en Cristo. Ahorita lo van a entender, no se preocupen. En Colosenses 1:19, plenitud
denota, oigan bien, denota no las riquezas de lo que Dios es, sino la expresión de las riquezas. Vuelvo a repetirlo, pues, porque así aprendemos. En Colosenses 1:19, ahí plenitud denota no las riquezas de lo que Dios es, sino la expresión de todas sus riquezas. Porque esa palabra plenitud es muy importante que la entendamos, porque después voy a hablar de que la Biblia dice que nosotros somos la plenitud de Dios. La iglesia es la plenitud de Dios. Entonces nosotros vamos a ver pues esto aquí bien explicadito. Aquí en Colosenses 1:19, plenitud significa expresión. Plenitud significa expresión y se los voy a explicar. Can you see me? Okay. I am José Gilberto Carrillo. You can see me. Only my head is José Gilberto Carrillo. Everything is centered here. Yo soy José Gilberto Carrillo. But I need an expression. I need an expression. There is no way that I can be known if I don't have expression. Can you imagine? Sería Jack in the Box si solo viniera la cabecita aquí. Si solo viniera la cabecita del hermano Gilberto aquí y les hablara a usted, yo sería Jack in the Box. Gilberto sería yo in the box. But I need expression. The only way that in my work, in my job, I have expression is if I go with my body. If I send my head to work, they're going to say, no, I'm sorry, but I can't. No te puedo recibir solo así. A pesar que ahí tiene todo el conocimiento, todo. Dice, you have to bring your expression with your head to be a complete person, to be a complete being. Ok, entonces, siempre recuérdense que plenitud es, la plenitud del hermano Carrillo es su cuerpo. Esa es mi plenitud. Entonces, mi cuerpo expresa todo lo que yo pienso, lo que digo, muevo mis manos al hablar, quiero correr, corro. Entonces, plenitud se refiere a la expresión. Plenitud, fullness is expression. Ok, entonces, miren, pues si algo no tiene plenitud, no way that he or she can express. No hay manera de que nosotros nos expresemos si no hay plenitud. Estoy explicando todo esto porque en la Biblia así está. Pero si una cosa tiene plenitud, ello puede ser expresado. Por ejemplo, si nosotros tenemos un poquito de amor, nuestro amor no será una expresión plena. Fíjense, céntrense bien, por favor, porque I'm teaching. Esta es una cátedra. Estoy enseñando. Si nosotros tenemos un poquito de amor, nuestro amor no es una expresión plena. ¿Estamos? No hay plenitud de ello. Let's say that you can tell me that you have love. Okay. But within you, you know that your love is very, very low. Su amor es muy bajito. Usted no tiene un amor que usted diga, como dice aquel, para decir que bruto. No tiene un amor para decir, qué bruto, este sí tiene amor. Tiene su poquito de amor. Entonces, cuando usted expresa ese amor, usted no tiene plenitud. Usted está escaso. ¿Estamos? Ok. Pero si nuestro amor es pleno, si nuestro amor es pleno, entonces usted puede decir que usted está expresando su amor en plenitud.
no está limitado. Amén. En el mismo principio, la plenitud en Colosenses 1:19 es la expresión de todo lo que Dios es en sus riquezas. Todo lo que Dios es en sus riquezas lo vino a expresar Cristo. Oh, gloria a Dios. Dele palmas al Señor. Dele palmas al Señor, hermano. Fíjese que para nosotros debe de ser muy significativo que Pablo en Colosenses 1:19 habla de plenitud como la plenitud y no modifica la palabra. Se lo vuelvo a repetir, no modifica la palabra. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, no modificó la plenitud. ¿Por qué? Porque nos quiere indicar que está hablando de la plenitud única. La plenitud única es cuando uno lo expresa todo, fullness. Fullness. Yo le puedo decir a alguien, I love you, pero si mi amor tiene reservas, si tiene reservitas, es que, no se lo estoy dando en plenitud. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Sí, Alejandro? ¿Me explico? ¿Todos le captamos? Ok, entonces tenga cuidado porque puede ser que usted no ande por ahí en fullness. Usted anda medio fullness. Anda medio ahí, sí, dice. Y le va a pasar la de aquella, me acuerdo de una pareja que eran paisanos de Carlos. Dice, vos, yo creo que vos ni me querés, le dice. Y le contesta, si no te quisiera vos, no viviera con vos. Aleluya. Entonces fíjense pues, la plenitud es importante verla porque la plenitud es una persona. Vamos a leer versículos 19, pero también el 20, para que entendamos bajo contexto. Para que entendamos bajo contexto, leamos el 20 también. Miren cómo dice el 20. Solo está ahí a la puerta, pero hay que irlo a buscar. Colosenses 1:20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjese que ayer les estaba yo explicando a algunos hermanos. Porque algunos hermanos creen que el sacrificio de Cristo solo tiene que ver con cosas terrenales. O sea que muchos creen que la muerte de Cristo en la cruz es solo para reconciliar a los de aquí abajo. Pero cuando uno estudia profundamente Colosenses, hermanos, mire lo que reconcilia. Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. O sea que pareciera que fuera un evangelio inventado tal vez, pero ¿cuántos de ustedes alcanzan a ver que la sangre de Cristo reconcilia arcángeles, querubines, serafines, principados, potestades y aún al hombre? Porque por eso no la presentaron aquí, la presentaron en el santuario celestial. In the heavenly sanctuary, he present his blood in the heavenly sanctuary because his blood redeems and take care of it and reconcile everything in heaven and also on earth. Entonces, gracias a Dios que estamos entendiendo la amplitud de Dios, sus riquezas, todo lo que Él es. Muy bien. Y yo creo que si leemos para qué es todo eso, tiene que ser para el versículo 21 y el 22. Mire, todo lo que estamos hablando, 19, es para el 21 y 22. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Fíjese que uno era enemigo de Dios en la mente.
Porque legalmente, ahí todo en mente, ¿verdad? Porque de verdad, éramos enemigos en nuestra mente, porque el plan de Dios era crear, corromper y restaurar. Pero en la mente, enemigos y extraños, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, verso 22. Para esto es, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Qué tremendo, porque ahí no dice que es para procesarnos, no, ahí dice para qué nos hizo, para qué nos creó, para qué nos formó, porque Él tiene un plan y no le va a fallar. Y esto es lo que ignora la iglesia. Esto es lo que ignora la iglesia. Hermano, ni usted ni yo nos vamos a perder. Ni usted ni yo. No nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque entonces en vano Dios tiene toda esta Biblia revelándonos. Solo hay que aprender que si no la hacemos estando en este cuerpo, de todas maneras la vamos a hacer porque Él nos pastorea más allá de la muerte, porque sus dones son irrevocables. Él no te dio la bendición de ser hijo para después eliminarte. Y es lo que la mayoría de cristianos no entiende, que la salvación del creyente está aseguradísima, aseguradísima. Ninguno de nosotros se va a perder. Ningún cristiano se pierde. Lo que pasa es que las doctrinas que el hombre ha inventado, eso confunde a los cristianos y los cristianos no saben y ya no tienen seguridad. ¿No ve que hay cristianos que enseñan que la salvación se pierde? Y hay cristianos que enseñan que la salvación no se pierde. Y si usted busca los versículos, los dos los tomaron de la Biblia, porque las dos son verdad. La verdad es que el cristiano no pierde su salvación y la verdad es que sí la pierde. Esa es la verdad. Pero ¿qué quiere decir perder la salvación? Ya cuando usted estudia la Biblia con responsabilidad y con seriedad, usted entiende lo que es perder el alma. Perder el alma es que no va a poder reinar con Cristo, pero lo mandan a su disciplina para que se arregle, porque los dones de Él son irrevocables. Te van a mandar al lloro y al crujir de dientes y ahí te arregla Dios. Y de todas maneras el cristiano fue llamado para ser la Nueva Jerusalén, una ciudad con el mismo color y con el mismo material de Dios, oro puro, jaspe, cornalina, amatista. O sea que nosotros los cristianos, si estudiamos bien la palabra, pero es triste porque es lloro y crujir de dientes, o sea que no vaya a creer que ay, que alegre irse allí. Que alegre irse, ni va a creer que va a entrar danzando, va a entrar llorando. ¿Ah? Amén, hermano. Ah, y aquella dice, aquella quiere ir al lloro y al crujir de dientes porque 1000 años son como un día. ¿Es? Para Dios, pero para vos son 1000. Para Dios es un día, pero para nosotros es 1000 años. Mejor no le tires ahí vos. No, yo tengo un amigo que decía, al final dice, se me voy al lloro y al crujir de dientes. Dice, pues ni modo, ¿qué voy a hacer? Entonces yo quiero que vayamos finalizando nuestra lección, porque queremos entender lo que es plenitud. ¿Cuántos entendieron? Lo que es tener plenitud. En Él habita toda plenitud, toda plenitud. Si usted quiere hablar de Cristo como amor, Él no tiene fingimiento. Completo. Todo completo. Ahora ya sabes cómo preguntar. Dice, ¿sos sincero? ¿En plenitud? Y dice, no, yo soy mentiroso en plenitud. Mentiroso en plenitud, imagínense. Entonces, antes de encarnarse, la plenitud de la deidad moraba en Él como eterno, como la palabra eterna. O sea que Él es la corporificación de la deidad. La deidad comenzó a morar en un cuerpo, o sea que en ese cuerpo expresó todo lo que Dios es, aún siendo hombre. Y en resurrección Él expresa a Dios no solo como humano, sino también como divino.
Sí, 100%. Ahora notemos pues, termino con esta oración de Juan 17. Juan 17. Juan 17, porque algunos creen que el Señor, hasta que se encarnó, Él empezó a experimentar la plenitud de Dios. No, mire, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Fíjense, tenemos que entender esto. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vamos a ver de qué está hablando. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. Oigan bien, pues, porque esto lo leen muchos cristianos y no saben qué es lo que está diciendo Jesús. Yo te he expresado en la tierra. Yo te he glorificado. Él está diciendo: yo te he expresado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Él tenía que expresar a Dios aquí en la tierra. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que antes de que Cristo viniera aquí, Él era glorioso. Amén. Pero vamos a ver a qué se está refiriendo. Porque está bonito que Él dice: te he glorificado en la tierra, ahora glorifícame a mí con la misma gloria que yo tuve. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. A los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, fíjese. Todo lo que le dieron a Cristo era de Dios, del Padre. Y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Fíjese, está hablando de que nosotros fuimos dados a Él. Y que nosotros que fuimos dados a Él procedemos del Padre. Sigamos leyendo. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Sigamos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Se da cuenta que Cristo no vino a salvar. Mire, que es suficiente la cruz para salvar a todos los hombres, eso es cierto, pero Él no vino a salvar a todos. Mire a quiénes vino. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Por qué? Porque los tienes desde allá, pero me los diste y aquí vine y te los junté. Te los junté, les revelé todo lo que tú quieres, todo lo que me diste que les diera, se los di. Sigue leyendo. Yo ruego por ellos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. O sea que ellos están expresándome ahora a mí. Sigamos. Y ya no estoy en el mundo. Ay, esa palabrita, hermano, lo hace a uno trastraviar. Fíjate, está hablando con ellos y les dice, al papá le dice: y ya no estoy en el mundo. Ay, ¿cómo que no estás en el mundo si ahí estás hablando con ellos? Pero sin embargo, Él estas palabras las está hablando en resurrección. Por eso dice: ya no estoy en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, lo que me has dado, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Está declarando que Él
al resucitar va a estar dentro de ellos para que ellos sean uno. Ahora nosotros somos uno con el Padre, somos uno con el Hijo, somos uno con el Espíritu. Ya casi termino. Bueno, ya ahí terminemos, solo voy a usar un versículo más y con eso se acaba todo el barullo hoy. Vamos a, ustedes tienen culpa porque ustedes me han enseñado a hablar como mexicano. Vamos a Efesios 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Y ese va a ser el versículo de oro para cerrar nuestra lección de hoy. Efesios 1, 22 y 23. Mire cómo dice. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Notemos pues, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Ustedes ya saben que en la Biblia cuando alguien es nuestra cabeza, nosotros somos la esposa. El esposo es cabeza de la esposa, Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza de la iglesia, nosotros somos su esposa. Cada vez que ustedes oigan que es cabeza, somos esposa, la cual es su cuerpo. ¿La qué? Entonces, como ustedes ya entendieron lo que es la plenitud, la iglesia sencillamente tiene que expresar a Cristo escasamente, un poquito. Ahora ya entendieron, pues, de aquí en adelante ya son responsables de lo que es expresar a Cristo en plenitud, porque para eso fuimos llamados, en plenitud, totalidad. Entonces, por eso es que tenemos que reconocer cuán escasos estamos, porque Dios nos escogió para que seamos la plenitud. Que Dios me los bendiga a todos, que Dios me los guarde. Y los que se van a ir a bautizar los miro a las 3 de la tarde. Vamos a ponernos de pie. Yo creo que no hay más anuncios, ¿verdad?